Bueno, vamos a abordar la historia de la pedagogía a través de una línea reflexiva, donde mencionaremos algunas épocas importantes. Vamos a tratar el tipo de hombre a formar, el rol que tenía el aprendiz, el rol que tiene el maestro, algunos contenidos que se daban en cada época, qué paradigma predomina y algunos autores destacados por época. Nuestro grupo está conformado por Carlos Castro y por mi persona, María Alejandra Vergara. Vamos a empezar desde el principio, en la época primitiva. Correcto. Cuando hablamos de la época primitiva, hablamos de que los saberes se transmitían de padres a hijos de forma simple, con el propósito de que ellos fueran simplemente preparados para sobrevivir. Vemos un poco en el año 3000 a.C. ese antiguo oriente donde encontramos Egipto, China, y la educación se enfoca a partir de, en Egipto, de ciencias, matemáticas y arquitectura, era básicamente el contenido que tenían en cuenta. En China hablaban más de filosofía, de poesía y de religión, y en India y Persia hablaban de filosofía y religión. Llegamos a una época importante que es la época de la Grecia antigua, o la época antigua, que empieza desde el siglo IV más o menos hasta el siglo V, donde se forman ciudadanos virtuosos capaces de participar en la vida política y cultural. En Grecia vemos un poco que se prioriza la búsqueda del bien y la verdad, y en Roma se valoraba más la formación práctica para el servicio del imperio. Ahora, ¿cuál era el rol del aprendiz en esta época? El aprendiz era un receptor pasivo del conocimiento cuya tarea principal era cuál, obedecer y aprender de la experiencia del maestro. Vemos que el rol del maestro era un modelo moral, un modelo a seguir, esa persona que tú veías como una fuente de sabiduría, encargado de transmitir conocimientos filosóficos, éticos y prácticos. Vemos que el contenido a tratar incluía temas de filosofía, retórica, aritmética y la ética. Algunos autores, como lo vamos a ver, como el caso de Sócrates, promovió el diálogo como un método educativo, habló, o en ese momento se conoce el término de mayéutica, que es el diálogo entre el maestro y el alumno, donde ambos son activos en el aprendizaje. Hablamos también de un paradigma esencialista centrado en la transmisión de valores universales y conocimiento permanente. Como veíamos, quien transmitía era el maestro y el aprendiz solo era un receptor pasivo. Algunos autores destacados de ese ciclo, pues como ya lo dije, fue Sócrates. Vemos también a Platón, que aparece en el siglo IV. Habla un poco de la dialéctica, que consiste en generar aprendizaje por medio del debate, tesis y antitesis. Y aparece también Aristóteles, que ambos definen bases filosóficas para la educación. Aristóteles consideraba que se debe aprender por experiencia de acuerdo con la edad de la persona. Divide la educación moral e intelectual, dando importancia a ambas. Y por último, también encontramos otro autor, que era Cicerón, que desarrolló la educación retórica y la legal. Algo que podemos aprender de esta época es que, aunque las dinámicas de autoridad han cambiado, antes pues se veía como una figura rígida, ahorita pues tenemos varios tipos de pensamientos sobre qué es autoridad en nuestras vidas. El ejemplo que tenemos nosotros como educadores actualmente es una herramienta poderosa, ya que mientras damos ejemplo, podemos inspirar a nuestros estudiantes y ellos aprenden no solo del contenido que les damos, sino de nuestro ejemplo, de nuestros valores,
de las palabras, Correcto. de las acciones que tenemos. Entonces debe haber coherencia entre lo que le enseñamos y lo que nosotros hacemos. Continuamos entonces con la Edad Media, que abarca los siglos del 5 hasta el 15. En la Edad Media podemos ver autores destacados como San Agustín y Tomás de Aquino. Ok. En esta edad, el tipo de hombre a formar son individuos piadosos y obedientes, orientados a cumplir con los principios de la fe cristiana y los valores de la iglesia. Tenemos un aprendiz que tiene como rol, sigue siendo un rol pasivo del conocimiento, pero ahora en un marco religioso, donde el aprendizaje estaba subordinado a la doctrina. Entonces vemos que en la edad que mencionamos anteriormente había algunas ciencias que estaban arriba, como la filosofía, pero en la Edad Media se enfocan un poco más en los principios de la fe y los valores que era una edad muy religiosa. Entonces lo vemos también en el tema de la pedagogía y la educación. El rol del maestro es un guía espiritual. Ay, Dios, no sube, no. Ah, bueno, espérate, un segundo. Listo. Entonces, el rol del maestro para la Edad Media, vemos que es un guía espiritual. ¿Se fue? Bueno. Un guía espiritual encargado de interpretar textos sagrados y transmitir los valores religiosos y morales. El contenido, como lo hemos mencionado, está centrado en la teología, en la gramática y en los textos religiosos. Las escuelas monásticas y las catedralicias eran los principales centros educativos. La escolástica, liderada por Tomás de Aquino, que fue uno de los autores destacados, buscó integrar la fe y la razón. Y el paradigma que predomina en esta edad es el paradigma escolástico, ya que se enfoca en la autoridad de los textos y la interpretación teórica. Bueno, para esta época podemos ver que nos enseña que la educación no solo es la transmisión de conocimiento, sino una herramienta para formar seres humanos integrales, comprometidos con su sociedad y con valores sólidos. Aunque vemos contextos diferentes entre el siglo XV aproximadamente y la edad actual, como educadores podemos rescatar lo mejor de esa edad y adaptarlos a las necesidades que tenemos en el presente, promoviendo un aprendizaje significativo, ético y transformador. Entonces, mi compañero Carlos va a continuar con la época de la modernidad. Un segundo. Así es, María Alejandra, muchas gracias. Bueno, seguimos con la modernidad, periodo que comprende desde el siglo XV al siglo XIX y se destaca por despertar de la técnica, de estas labores que requieren alto contenido numérico. En ese orden de ideas, pues, se explota mucho la racionalidad y lo vemos en el desarrollo de las grandes ciudades. Vemos un rol del docente, pues, que es el de impartir netamente conocimiento y un estudiante que se dedica solamente a la parte cognitiva. Se deja un poco de lado esa parte humanista. Y pues eso sienta las bases de lo que viene a ser de posteriormente la época de la contemporaneidad, donde hay un poco más de rescate de esta parte. Pues históricamente se crea un vacío allí que es incluso perceptible hasta nuestros días. Muchos aluden de que el desorden, el caos en las sociedades es producto precisamente de esto, de apostarle más a una competencia que a otra. Y como representantes de este periodo de tiempo, pues tenemos a John Locke y a Jean-Jacques Rousseau, ¿cierto?
Cuando nos movemos a la contemporaneidad ya aparecen otros actores, otros filósofos más contemporáneos y que sientan las bases precisamente para ese humanismo. Tenemos a Paulo Freire como representante y a Lev Vygotsky. Aquí tenemos, sí, en el número 9. María, ¿puedes por favor expandir un poquito más la diapositiva? Te agradezco. Claro que sí. Okay. Bueno, aquí tenemos un rol de docente, de facilitador, de guía, de orientador, y esa parte de pensamiento crítico se va despertando, que es un poquito de lo que, ese rezago que todavía persiste. Hay que despertar más en la autonomía, y eso es lo que vamos a ver un poquito más ahora en la contemporaneidad. Avanza, por favor. Ok. Aquí tenemos a María Montessori, una buena representante que rescata la educación centrada en lo humano. Lev Vygotsky, aparece también Jean Piaget. Jean Piaget sienta las bases de lo que es el desarrollo del niño. Tenemos a Ivan Illich, que propone una educación mucho más abierta. Bueno, esto de abierta sienta las bases de lo que es la inclusión en nuestros ambientes de aprendizaje. David Usbel habla del aprendizaje significativo y su importancia. Entonces, todo esto modela toda nuestra práctica docente y nuestra didáctica dentro de los espacios de formación. A veces resulta un poco complejo echar mano de de estos paradigmas de aprendizaje que se vienen gestando a lo largo de la historia, pero por lo menos los tenemos presentes y ya lo podemos incorporar. Aquí hay una influencia de la tecnología en la forma en que se lleva a cabo el aprendizaje. Teoría del sistema, que viene finalmente a hacer un boom en la educación moderna, con la programación y la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que esto nos proyecta un poco al futuro, lo que viene más adelante, ¿cierto? Toda esta parte tecnológica y cómo engranan y se correlacionan los saberes para entender cómo la inteligencia artificial viene a corregir todas esas vacíos que se crearon en la historia. María Alejandra, adelante, conclusiones finales. Listo, entonces podemos ver cómo en todas estas épocas, ¿cierto? Se da un tránsito desde enfoques centrados a la autoridad hacia modelos que valoran más la autonomía del estudiante, la autonomía de ese aprendiz, la creatividad, la participación activa. Esta transformación continúa influyendo en las prácticas docentes contemporáneas y va a seguir haciéndolo. O sea, no es algo que llegamos hasta este punto, pero vamos a seguir haciendo una transición donde la pedagogía se entiende como un proceso dinámico e inclusivo que responde a los desafíos que encontramos en la sociedad global hoy en 2025 y hasta que continúe nuestra labor como docente, ¿cierto? Estamos en constantes cambios, Correcto. tomando lo mejor de cada etapa que pasamos y quedándonos con eso que no funciona y de pronto descartando lo que quizás nos damos cuenta cuando avanzamos que no es tan bueno. Entonces, esa es la idea. Correcto. No sé si quieres agregar algo Excelente más. conclusión. No, totalmente de acuerdo. Pienso que debemos alinearnos con esos macro y micro objetivos del aprendizaje y en ese orden de ideas, pues, ser selectivo, filtrar información que decantar, que aporta a esos espacios de formación inclusivo, de esos aprendizajes significativos, de esa brecha cognitiva, ¿cierto? Y ayudar al estudiante, porque ese es nuestro rol, ser facilitadores de esos procesos de pensamiento. Bueno, profesor, compañeros, oyentes,
Muchas gracias por escucharnos, María Alejandra, mi compañera. Bueno, muchas gracias a todos. A ti. Que pasen un buen día, una buena noche. Sí, señor. Así es. Bueno, nos despedimos. Esperemos que este material sea de gran ayuda para todos aquellos que están en este proceso de mejorar los ambientes de aprendizaje. Hasta luego, María Alejandra. Cordial salud.